7:07 de la mañana, estamos comenzando con tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que, recuerda, estamos dedicados a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial, un programa en el que vamos a hablar sobre un tema realmente muy interesante. Es un tema que inclusive los nutriólogos como que no lo comentamos, o al menos no con estos términos. Vamos a hablar de un tema que se llama índice de saciedad, los tiempos de digestión. ¿Qué tanto o qué tipo de comida tengo que ingerir para sentirme más o menos satisfecho? Esto va a tener que ver con los tiempos en los que se digiere un alimento, pero también con algo que se llama índice insulínico o el índice de glicémico también, y van a sumarse como varios factores para poder hablar de índice de saciedad, o sea, qué tanto me siento satisfecho al ingerir un alimento, o quizás es una cuestión de cantidad. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema tan interesante, de si en realidad puede ser una cuestión más como de combinar los alimentos que del consumo de cierto tipo, ¿no? Si te interesa el tema, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y tu línea directa, Austin, 512-215-4909. El chat, se los voy a deber el día de hoy el chat. Normalmente pueden entrar a través de www.radiomujer.com.mx. Quizás al ratito ya se los tengo abierto, pero recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de el correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx y también a través de nuestro Twitter @nutricionvida1. El día de hoy les decía, hablando de los tiempos de digestión, y por cierto, mucha gente me ha preguntado que qué van a hacer ahora con el nuevo horario. Nada, exactamente lo mismo, volver a sus rutinas normales. Recuerden que el cuerpo es muy listo y va a poder volver a su rutina normal, y denle tiempo. Hay personas que nos tardamos más tiempo que otras, hay personas que en los últimos 6 meses no nos hemos acostumbrado a levantarnos temprano. Denle tiempo al cuerpo, e inclusive obsérvense, va a haber personas que van a dejar de tomar, por ejemplo, café o bebidas que los mantengan despiertos. Entonces, simplemente obsérvense, traten de estar manteniendo sus rutinas normales, no se desvelen de más, no traten de despertarse más temprano, o sea, no le ganen el tiempo al tiempo, ¿no? Traten de volver a su rutina normal, es poco a poco. No traten de no tomar bebidas estimulantes, sobre todo en las noches, y ese, bueno, sería el mejor consejo. No tienen que hacer nada extraordinario, dejen que su cuerpo responda a los estímulos del exterior. Y nos vamos a ir con nuestra primera sección. Nunca es tarde. Hoy empiezo. Que ya está empezando a hacer frío, yo ya debería estarles trayendo unas bebidas un poquito más calientitas, pero la verdad es que todavía de repente se antojan cosas frescas, así es que bueno, ahí les va. Vamos a hacer un licuado que es de mi libro que me gusta tanto, del de los mejores jugos verdes, que ya vimos que lo podemos encontrar en las librerías Sandy, que viene en inglés, pero está padre, la verdad es que está muy sencillo, viene con muy buenas fotografías, y vamos a hablar el día de hoy de un licuadito que por supuesto está hecho para hacerse con ejercicio, porque es lunes, estamos pensando en que el día de hoy sí nos movamos. Entonces vamos a utilizar un pepino, es una pieza de pepino que podemos utilizarlo sin la cáscara, y ya saben, si el pepino sabes que es un alimento cuyas semillas te mantienen inflamado, bueno, quítaselas, ¿sale? Si tú no tienes ningún problema con la distensión de este alimento, bueno, puedes ponérselo completo, no hay problema. Y en cuanto a la cáscara, es amarguita, entonces por eso se la quitamos, pero igual, si no tienes problema con el sabor de esta cáscara, bueno, pues pónselo también, no hay ningún problema. La idea es que vaya la pieza de pepino sin cáscara y sin semillas. Vamos a utilizar también la media pieza de limón, es medio limón exprimido. Vamos a utilizar 3 hojas de lechuga romana, y además vamos a partir una pera. Vamos a utilizar una pera, que ahorita ya hay peras, están ricas. Recuerden que la pera contiene un tipo de fibra que se llama fibra soluble, como la que tienen la mayoría de las frutas. La fibra soluble es aquella que ha demostrado
que, por ejemplo, para personas que mantienen niveles de colesterol mal o ligeramente altos, puede ayudarlas a disminuirlo. Entonces, la ingesta de la fibra soluble en la dieta es una excelente idea. Hay que buscar diferentes fuentes de esta fibra porque luego de repente nos cuesta trabajo encontrarlas. Y recuerden que la fibra soluble es aquella que va a ayudar a el paso de las heces a través del tubo, así de fácil, para que resbalen. Otras fuentes de fibra soluble que puedes encontrar en el día a día, por ejemplo, son la fibra como babosona que sale o que suelta el nopal. La fibra que encuentras, por ejemplo, es la misma que encuentras en las fresas, la misma que vamos a encontrar, por ejemplo, en la linaza y en la chía. Este tipo de alimentos que tienen esta como baba es un tipo de fibra necesaria para el organismo. Ahora, no podemos consumirla completamente sola, porque en la combinación de los tipos de fibras que existen es cuando vamos a tener una buena digestión. En el exceso de fibra soluble o en la falta de fibra soluble podemos llegar a tener algún problema intestinal, como gases, un poco de distensión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de combinaciones de fibras. El día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un poco más de fibra soluble en tu dieta a través de la pera. Es una pera completa con pepino, vamos a ponerle limón y vamos a ponerle lechuga de la romana. Vamos a licuar todo esto con agua y lo vamos a servir frío. La porción es como para una persona y como tiene fruta y una fruta que además tiene aproximadamente 30 gramos de carbohidratos, pues nos tiene que servir de combustible, ¿sale? Para movernos. Es importante que nos movamos, sobre todo si yo no tengo ningún tipo de diagnóstico de ningún tipo de problema, ¿no? Si yo tuviera algún problema metabólico, pues entonces a lo mejor sí tengo que detenerme un poco en el ejercicio, pero mientras sea yo un paciente sano, que es muy probable que si estás despierto hasta ahora lo seas, pues recuerda que hay que movernos. El día de hoy hablando de índice de saciedad, los tiempos de digestión, quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:19 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y el día de hoy reiterándote la importancia del aguacate. Vamos a hablar de otros alimentos, esperen el siguiente corte y vamos a platicarte del alimento de la semana que es diferente al de la semana pasada. El día de hoy, hablando en tu programa Nutrición y Vida acerca de tiempos de digestión. ¿Qué debo comer para sentirme satisfecho? Bueno, vamos a platicar un poquito de cuál es la importancia de saber esto, ¿no? Les platico que buscando información acerca de este tema, que es un tema que les voy a decir, el primero que se lo escuché decir fue a mi abuelo, ¿no? Hace muchos años y yo había buscado información y no lo encontraba. Bueno, pues resulta que hace un par de años me encontré con un poco de información y anoche me encontré con un poco más de información al respecto. Les voy a platicar que una investigadora que se llama Susan Holt y colaboradores, que son su equipo de trabajo, pues en el 95 fueron los primeros que empezaron a hablar de este término, que acuñaron este término que se llama, que es índice de saciedad. Y ellos empezaron con esta investigación en Australia y acuñaron este término para describir la sensación subjetiva de plenitud que se tiene después de la ingesta de un alimento. Fueron como los primeros acercamientos, pues, a poder entender qué era lo que pasaba con respecto a la respuesta que el cuerpo podía dar cuando tiene consumos de ciertos alimentos. Lo que hizo esta investigadora fue obtener un índice de 38 elementos diferentes administrados en porciones de 240 calorías, exactamente 240 calorías. Lo que hicieron fue medir las 240 calorías, las pudieron medir a través de un examen que se llama examen bromatológico, que es, digamos que en un aparatito, por así decirlo, como una especie de hornito, se mete un alimento y se mide la cantidad de CO2 que expide pues este alimento y a través de esto, bueno, se hace una fórmula y le ponemos un número que se llaman 240 calorías, ¿no? Recuerden que las calorías en realidad no existen, es un término, o sea, las calorías no las podemos tocar, en realidad no es algo que podamos no es tangible, pues, pero nos sirve para ponernos de acuerdo, así de fácil, para poderle poner un número a algo que queremos medir, ¿no? Así. Entonces, se hicieron estas porciones de alimentos y se ofrecieron a 10 voluntarios sanos.
Lo que hicieron fue, para que no fuera como tan subjetivo el asunto, tratar de que los alimentos estuvieran a la misma temperatura, que fueran servidos con la misma vista, pues, que se vieran y se sintieran igual, para que los voluntarios en el estudio no cambiaran sus respuestas, quizás por que se veía más bonito uno que otro o por la cantidad de calor que tenía cada alimento. Lo que hicieron fue estarles dando alimentos a los pacientes y estar midiendo de manera muy específica cuánto picoteaban después de la ingesta de ciertos alimentos. Y entonces tal cual fue la medición de picoteos, ¿no? Les voy a platicar así como dice el artículo, dice: después de la ingesta de las porciones, se permitió a los voluntarios que picoteasen a voluntad todo lo que quisieran, en el momento que quisieran. Y lo que tenían que hacer era anotar cuidadosamente la cantidad de alimentos consumidos. Y cada 15 minutos eran interrogados de forma muy exhaustiva para comprobar si la sensación de hambre coincidía con el comportamiento de picoteo. Cada uno de los alimentos investigados fue categorizado en función de la cantidad de picoteos de los otros alimentos. La porción de pan blanco, por ejemplo, equivale a 240 calorías. Esa fue la que fue tomada como referencia, asignándosele a este pan la cantidad, por ejemplo, de 100 a su índice de saciedad. Los alimentos que generaron mayor sensación de hambre que el pan, después de su ingesta, pues recibieron un valor inferior, y los que produjeron una cantidad o un valor mayor de saciedad, pues obtuvieron una calificación mayor de 100. Como regla general, cuanto más satisfactoria es una comida, menos necesidad existe de picotear después. Esta es una regla así como general. Si bien puede haber casos así excepcionales, una comida que te parezca, no sé, que a alguno de los pacientes o de los voluntarios le pareció pues nauseabunda, pues obviamente pues ya no iba a tener hambre después, ¿no? Pero eran como pequeños casos aislados de que esto haya pasado. En general, mientras más satisfecho te sientes, pues menos picoteas, ¿no? Eso fue lo que pasó en el estudio. Con los resultados de estos primeros estudios de la investigadora Holt y sus colaboradores, publicaron una primera tabla de índices de saciedad. Los valores de estos índices de saciedad se clasifican entre 0 y 250. Les decía, atribuyendo el valor de 100 al pan blanco. Cuanto mayor sea la puntuación, pues mayor es el poder, vamos a llamarle así, saciante del alimento. Así, por ejemplo, las manzanas con cáscara tienen un índice de saciedad de 165, o sea, son bastante saciantes porque tienen fibra, por ejemplo. Digo, a ellos no les importaban ahorita las razones, realmente lo que hicieron fue solo clasificar, ¿no? Pero, por ejemplo, un croissant, imagínate un croissant así, un panecito todo esponjosito por dentro y con un poco de chocolate, tiene un valor de saciedad de 47. Es decir, es un alimento que te causa que no tengas saciedad y que va a hacer que estés picoteando después, ¿no? Tiene un valor de saciedad muy bajo. Las razones en este momento no fueron estudiadas, eso viene después. Ahora, después de esta publicación, el índice de saciedad se ha seguido investigando de manera como más profunda a través de los que nos encargamos de la nutrición, y aunque no ha llegado todavía a su difusión, digamos así, masiva entre el público en general, las últimas tendencias de los expertos consisten en utilizar el índice de saciedad de manera conjunta con algo que se llama el índice glucémico o la carga glucémica, que es la cantidad de cómo se nos eleva la concentración de azúcar en sangre con algunos alimentos, obviamente con la cantidad de energía que tiene, pero también es importante que empecemos a considerar algo que se llama índice insulinémico, definiéndose como los niveles de insulina en sangre producidos en estos voluntarios después de la ingesta de ciertos alimentos, que es con lo que yo de verdad me la paso insistiéndoles. Recuerden que la cuestión de la regulación del azúcar para pacientes, por ejemplo, que tienen problemas como las personas que viven con diabetes, ellos tienen un problema con la regulación del azúcar. Las personas que viven, por ejemplo, con diagnóstico de resistencia a la insulina, es una cuestión de regulación del azúcar, y la regulación viene a través de la relación con la insulina, ¿sí? O sea, cuánto me sube el azúcar en sangre por haber consumido un alimento y qué tanto mi páncreas es capaz de responder
a esta cantidad de azúcar que acabo de meterle a mi sangre, ¿no? Entonces, va a ser realmente importante cuando estemos llevando un plan de alimentación entender que las respuestas pancreáticas que tiene el cuerpo van a tener que ver con lo que se me antoje o lo que me suceda después, sobre todo en una población en la que tenemos problemas con eso, ¿no? Somos pacientes mexicanos que tenemos cierta tendencia a que el páncreas empiece a trabajar de manera más flojita. Entonces, siendo pacientes o una población propensa a que nuestra insulina trabaje de una manera indeseable, pues entonces tenemos que tener todavía más cuidado y tenemos que entender que este es un tema del que tendríamos que estar hablando diario, o sea, de las respuestas insulínicas en el cuerpo y de estar buscando cómo mantenernos saciados y estarnos observando todo el tiempo si un alimento me causó mayor, digamos que sensación de estar satisfecho que otro, ¿no? Tendremos que estar muy al pendiente. Recuerden que una manera fácil de hacerlo, porque va a ser muy individual cómo cada quien responda a cierto alimento porque depende de diagnóstico, pues hacer un diario dietético, estar utilizando el escribir qué me estoy metiendo a la boca y cómo me siento después de que me lo como. Inclusive, si lo queremos ya hacer un poco más completo este diario dietético, podemos poner cómo me siento antes de que me lo como. Podemos relacionarlo con síntomas físicos y síntomas emocionales, es decir, yo pongo que a las, vamos a decir, 7:30 de la mañana, tengo muchas ganas de comer algo dulce, entonces escribo en mi diario dietético, tengo ganas de comer dulce, me siento ansiosa, serían 2 síntomas, uno físico y uno, digamos que emocional. Y luego escribir qué fue lo que me metí a la boca y a qué horas. Háganlo, vamos haciéndolo de ejercicio unos 3 días. Recuerda que regresando al corte vamos a seguir platicando acerca del índice de saciedad o el índice de los tiempos de digestión. Regresando al corte, quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, esta semana hablando acerca del aceite de oliva, así es que toda la semana recuerda que vamos a platicar acerca de las propiedades y el origen y de las cosas que puedes, con las cuales puedes utilizarlo, ¿no? Así es que no te lo pierdas, va a estar muy muy padre la sección todos los días a partir de las, en este bloque, en el de las 7:30. Y bueno, en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy estamos hablando de algo que se llama tiempos de digestión, índice de saciedad, de qué tan importante es entender cómo nos satisfacen algunos alimentos y por qué algunos lo van a hacer más que otros, ¿no? Les platicaba que hay varios factores que van a afectar la sensación de saciedad en el cuerpo. Algunos de estos factores, chéquenle bien, apúntenle bien por ahí, es por ejemplo el tiempo que van a ser capaces de permanecer los alimentos dentro del estómago. Este factor no depende del volumen, sino del tipo de alimento, de las combinaciones y de su forma de preparación. Lo que nos produce mayor sensación de saciedad son evidentemente aquellos que se mantienen durante más tiempo en el estómago. Es decir, que el cuerpo tarda más en desdoblarlos porque tiene que utilizar, por ejemplo, más enzimas para desdoblarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva específicamente tiene un índice de saciedad muy alto. En general, los alimentos como las grasas buenas, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, de cánola, etcétera, son alimentos que van a tener un índice de saciedad muy alto. En general, si yo consumo, por ejemplo, alimentos que tienen azúcar, que es puritito azúcar, cajetas, mieles y ese tipo de alimentos, me va a dar hambre muy pronto. Ahora, si yo combino alimentos con azúcar y le agrego grasa, la cantidad de tiempo que pasa esto en mi estómago también es mayor. Entonces digamos que le aumenta la cantidad de tiempo que me siento satisfecho siempre que agrego grasas, aunque sea un azúcar. Ojo, no estamos diciendo que eso sea bueno, ¿sí? No estamos diciendo que le tienes que echar grasa al azúcar, no. Simplemente que si se hace de esta manera, la cantidad de tiempo que vas a pasar satisfecho pues es mucho mayor por la grasa que le pusiste al alimento, así de fácil. Normalmente o como estrategia común, los nutriólogos lo que hacemos con algunos pacientes es ayudarlos a que agreguen un poco de grasa a su dieta, de las buenas, de las que sí necesitamos, de las que nos mantienen con el requerimiento cumplido de ácidos grasos esenciales en la dieta.
para que te sientas un poquito más satisfecho. Obviamente si el paciente y la patología o el origen del problema del paciente pues lo permite, ¿no? Pero les voy a decir, es una de las estrategias. Ahora, hay otra cosa que se llama digestibilidad, que es cuanto más digerible es el alimento o la forma de preparación es de menor tiempo, va a permanecer en el estómago. Este parámetro también se va a relacionar con algo que se llama pues índice glucémico. Es decir, es más fácil, por ejemplo, digerir una pechuga de pollo cocida, por ejemplo, que es nada más tuvo pues el aumento de la temperatura en agua, que hacerlo con una pechuga de pollo empanizada, ¿no? Pues sí, le estamos agregando grasa, pero también estamos haciendo que sea más complicado que el cuerpo lo pueda digerir, ¿no? También va a tener que ver el índice de saciedad con algo que es, bueno, pues el volumen de los alimentos. La ingesta de los alimentos ocasiona cierta distensión mayor o menor en el estómago y se ha comprobado que a igualdad de ingesta calórica, los alimentos de mayor volumen van a prolongar la sensación de saciedad. Este parámetro también se va a relacionar con otro factor que se llama factor de llenado, o sea, qué tan lleno me siento con un alimento que con otro, ¿no? También el índice de saciedad se va a relacionar con algo que se llama índice glucémico, que es de lo que hemos hablado, bueno, hasta el cansancio aquí en el programa, pero lo vamos a seguir repitiendo. Los alimentos con índice glucémico más bajo muestran una mayor sensación de saciedad, probablemente por mantener los niveles plasmáticos de glucosa y obviamente de insulina en una situación más estable que los del índice glucémico más alto, ¿sí? En los que se observa un pico de glucosa y por ende un pico de insulina, poquitito después de su ingesta. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el índice glucémico no depende del tamaño de las moléculas de los hidratos de carbono, o sea, de los carbohidratos, y de qué azúcar sea, sino que es por exposición. Es decir, si yo tengo exposición al azúcar, voy a tener picos de glucosa, ¿sí? No necesariamente porque haya comido mucho o poco, simplemente porque está ahí, ¿sale? Mi cuerpo responde al azúcar solo por tenerlo dentro, ¿sí? No tiene que ver con las cantidades necesariamente de azúcar que me como, sino por exposición, que es muy importante entender esto, ¿sale? También el índice de saciedad o qué tanto me puedo sentir satisfecho con un alimento tiene que ver con el grado de cocción. Las diferentes formas de cocción van a romper algunas moléculas, ¿no? Por ejemplo, a temperaturas ligeramente altas, pues se rompen los carbohidratos y las proteínas. Y las moléculas, pues, si se rompen, pues pueden ser un poquito más digeribles y permanecer, pues, por menor tiempo en el estómago, ¿no? Entonces también va a ser un factor que va a afectar la sensación con la que yo me quede de satisfacción con un alimento u otro. También otro factor que va a afectar la cantidad o la sensación que yo tenga de satisfacción con el alimento es la presencia, les decía, de grasas y proteínas en la dieta o en el alimento. Tanto las proteínas como las grasas tienden a retardar esto que se llama el vaciado gástrico, por lo que normalmente afectan de manera positiva tanto el índice glucémico, porque lo reducen, pero también pueden aumentar, por supuesto, pues el valor calórico, ¿no? Que les decía, por ejemplo, un plátano es un alimento que tiene un índice glucémico alto, porque la concentración de azúcar que tiene, pues es muy alta y entonces va a hacer que a la hora de ingerirlo nos suba demasiado el azúcar y por ende también la insulina y me va a dar hambre muy pronto. Pero, por ejemplo, si lo combino con crema, el índice glucémico de este alimento va a bajar. Eso quiere decir que no voy a producir ni tanta glucosa, no se va a elevar tanto la glucosa, no produzco tanta insulina, me quedo más satisfecho, pero pues al agregarle crema le estoy agregando calorías, ¿sí? Por supuesto, aumenta el valor calórico del alimento, pero te va a mantener saciado durante más tiempo. Entonces, vamos a tener con este tema vamos a poder concluir algo muy interesante. Quiere decir que cada uno de los pacientes va a tener una necesidad diferente y cada uno de los pacientes va a tener una respuesta diferente, por lo que cada una de los planes de alimentación que llevamos tiene que ser diferente. No
se vale que se estén pasando dietas entre ustedes, tienen que hacerlo a través de un plan de alimentación que esté prescrito por un profesional de la salud, porque como se podrán dar cuenta, son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir qué tipos de alimentos darles. No crean que nomás es porque sacamos una hojita de un lado y, mire, esto es lo que usted va a hacer, ¿no? Las consultas de nutrición serias no son así. Las consultas de nutrición serias son basadas en una historia clínica para ver qué tan importante es que el paciente se sienta satisfecho o qué tan importante es que tenga consumo de ciertos alimentos. O sea, vamos a tener que hacerlo de manera como muy puntual y hay cosas que solamente podemos hacer a través de una consulta de nutrición que sea especializada, ¿sale? Ahora, les voy a platicar que otra de las cosas que va a afectar el índice de saciedad, pues va a ser, por ejemplo, la presencia de fibra. Las fibras, ya sean solubles o insolubles, de las cuales hablábamos al principio del programa, también van a retardar la absorción intestinal, específicamente de los hidratos de carbono o los carbohidratos, por supuesto, mejorando la capacidad que tienen de elevar el azúcar en sangre. Es decir, una manzana, por ejemplo, que tiene hidratos de carbono, es decir, tiene un azúcar que se llama fructosa, te va a elevar la glucosa en sangre de manera muy rápida cuando te la comes sin cáscara. Pero si te la comes con todo y la cáscara, estás agregándole fibra a este alimento y te va a sostener el azúcar en sangre durante más tiempo, va a hacer que se eleve menos rápido la glucosa en sangre y entonces te sostiene la glucemia. Imagínate si le pones un par de gotitas de aceite de almendras a esta manzana y te mantienes con un índice de saciedad más alto. Quédate con nosotros, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7:49 de la mañana, hemos llegado a la última parte de tu programa Nutrición y Vida, en la que el día de hoy estamos hablando acerca del índice de saciedad y, bueno, los tiempos de digestión, ¿no? Les decía que hay varios factores que van a afectar el índice de saciedad. Y uno de esos o otro de esos factores va a ser la forma en la que cocinamos los alimentos. Hay ciertas formas de hacerlo, y por ejemplo, en una papa, ¿sí? En una papa, por ejemplo, en puré, va a tener un índice glucémico más elevado que una papa, por ejemplo, solamente cocida, ¿sí? En presencia del agua y a una temperatura elevada, el almidón se gelatiniza y aumenta el índice glucémico. Esto es porque a 100 o más grados, el almidón absorbe agua que hidrata otra sustancia que se llama amilosa y la transforma de absorción lenta en absorción muy rápida, ¿sí? Entonces, va a ser importante también tomar en cuenta esto, ¿no? Otra cosa que va también a afectar la cantidad o la sensación de saciedad que yo tenga va a ser la consistencia. Cuanto más difíciles sean los alimentos de masticar, mayor será la permanencia en el estómago y mayor la saciedad. En contra de la opinión de algunos, el masticar pausadamente los alimentos no va a aumentar la saciedad, sino que reduce simplemente su índice glucémico, ¿no? Entonces, es muy importante que quede claro que el manejo adecuado del índice de saciedad ha demostrado que va a ayudar a que elijas mejor los alimentos que estás consumiendo, pero podemos hacer lo que les decía, es hacer una especie como de ejercicio en la que nos demos cuenta cómo respondemos a algunos alimentos, porque puede ser que alguno de los pacientes o alguna de las personas que nos está escuchando tenga un problema como la resistencia a la insulina y entonces responde de manera muy diferente a los azúcares que una persona que no tiene el problema. Entonces, es una forma como rápida de empezar a observarnos y saber si en realidad tenemos algo que resolver, ¿no? Entonces, los invito a que se estén observando, hacer un diario dietético, les decía, es una cosa muy útil, es un ejercicio de conciencia además. Háganlo con la comida, pero relaciónenlo con las emociones y con el sentimiento físico que tienen previo al consumo de cierto alimento y la sensación tanto física como emocional que tienen después del consumo de los alimentos. Hagan el ejercicio 3 días, les aseguro que
va a ser una herramienta que va a servirles para responderse a ustedes ciertas preguntas, e inclusive si ya decidieron ir con la nutrióloga, inclusive a esa nutrióloga le va a servir muchísimo, un nutriólogo, o al médico le va a servir mucho esa información. Así es que bueno, espero que les haya servido la información. Nos vamos a ir con participación del público. Ana Ramírez dice, del SAUS, dice: antes hacía mucho ejercicio, pero por motivos personales ya no lo hice. Me hice exámenes de glucosa y salí con 123, pero el doctor no me diagnosticó como diabetes porque dice que el estrés, es estrés por la enfermedad que tiene mi esposo y que así lo manifiesto yo. Me gustaría que me orientara sobre qué comer para bajar mis niveles. Yo trato de caminar aunque sea un poco. Bien, Ana, pues mira, la respuesta del médico es cierta. O sea, si tienes una situación, digamos que complicada, y no estás pudiendo resolverla de manera adecuada porque probablemente no hay herramientas emocionales para hacerlo, la forma en la que, digamos, que se expresa ese estrés es de manera física. No tiene por qué ser así, no tendría por qué estarse expresando de manera física si existieran las herramientas emocionales adecuadas para manejarlo. Lo primero sería, Ana, descartar que hay un problema orgánico, un problema fisiológico. A lo mejor no tienes diabetes, pero a lo mejor sí tienes resistencia a la insulina, ¿sí? Por lo que tu cuerpo no está siendo capaz de procesar esos azúcares. Ya habiendo descartado que haya un problema orgánico, entonces sí, ¿qué te parece que tratas de tener herramientas emocionales para su manejo? Ahora, ¿qué tienes que hacer específicamente para mantener tus niveles de glucosa en sangre? Pues lo dijimos durante todo el programa, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Necesitas estar combinando los alimentos para que te mantengas con el azúcar estable en sangre, es decir, que tengan fibra, ¿sí? Agregarles un poco de aceites buenos, de grasas buenas, por ejemplo, el mantenerte con la actividad física, con la caminata es más que suficiente. Los niveles de azúcar en cada persona van a depender de diferentes cosas. Hay gente que se le eleva la concentración de azúcar en sangre por no dormir bien, ¿sí? Y hay personas que les afecta, por ejemplo, el que un hijo tenga algún problema, ¿sí? O a alguna otra persona le afecta que tenga, por ejemplo, a su marido enfermo, ¿no? Entonces, las razones por las cuales tu azúcar puede elevarse o no son muy individuales. Entonces, vamos a tener que buscar en la alimentación, simplemente no consumas el azúcar, mantente con el consumo de al menos 3 tiempos de comida y que cada uno de tus tiempos de comida tenga por lo menos un poco de fibra, ¿sí? Un poco de fibra, siempre verduras es una buena opción para el consumo de la fibra, entonces puedes empezar con eso. El consumo del grupo de las verduras, que estoy hablando de verduras cocidas o crudas, es decir, verduras cocidas, chayote, calabaza, brócoli, coliflor, y las verduras crudas, que son las ensaladas, que son la espinaca y todas sus variedades, incluyendo la col rizada. Puedes incluir la lechuga en todas sus variedades, puedes incluir el jitomate, el pepino, la jícama, etcétera. Trata de empezar a integrar este grupo de alimentos mañana, tarde y noche, y la glucosa puede empezar a mantenerse un poquito más estable. No hagas ejercicio en exceso, duerme bien, toma líquidos que no tengan azúcar, es decir, una excelente opción es el agua natural, y vas a ver que vas a estar mejor, pero sí te invito a que descartes que haya algún tipo de diagnóstico, ¿sale? Ana Lilia González de Paseos del Sol nos dice: ¿qué alimento es bueno para la vista cuando falta claridad? Los oftalmólogos llaman, en general, bueno, aquí yo no entiendo la palabra que dice aquí. Que sí, que tiene, bueno, es el nombre, pues, ¿no? De lo que los oftalmólogos normalmente sugieren. Ahora, fíjate bien, no es que un alimento en su consumo vaya a tener una modificación en ninguna de las cosas que te pasan en el día a día. Acuérdense que la nutrición no cura, ¿sí? Nada, absolutamente nada. La nutrición lo que hace es nada más ayudarte a controlar algunas patologías, ¿sí? Y tiene que verse como de forma preventiva. No quiere decir que porque yo esté viendo así borrosón en el consumo de vitamina A, por ejemplo, ya se me va a quitar el problema. No funciona así. Digamos que si está habiendo problemas de visión, lo primero que tienes que hacer es descartar que haya problemas orgánicos. O sea, a lo mejor tienes una miopía y no sabían, se generó pues en el transcurso del tiempo, y entonces tienes que quitar el problema orgánico, ¿no?
en el consumo normal de vitamina A, ese es una buena idea, lo puedes estar haciendo suplementado, lo puedes hacer a través de los alimentos. En general, los alimentos que tienen betacarotenos van a tener vitamina A, que son todos aquellos que son como naranjas, como amarillos o que son como de color anaranjado, ¿no? O rojos, como los pimientos, por ejemplo, rojos, las naranjas, la zanahoria, inclusive el betabel, que es más moradoso, tienen betacarotenos, ¿no? Entonces, bueno, el consumo de este tipo de alimentos es una buena idea para el consumo de vitamina A, que está relacionado en la prevención de los problemas que tienen que ver con la vista. Entonces, espero que haya yo contestado las preguntas y quisiera que nos fuéramos con nuestra última sección de lunes. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Bueno, mi queridísimo y estimado, ¿por qué estamos gordos? Les voy a platicar ¿se acuerdan que les he dicho que en la revista del consumidor, que en la página del poderdelconsumidor.org, cada viernes publican una cosa que le llaman radiografía de los alimentos? La radiografía que sacaron, la última, sobre el refresco de cola que ahora viene en un empaque verde, les voy a platicar que se está publicitando como si fuera algo muy sano, y la verdad es que, según la revista del consumidor, contiene 27 gramos de azúcar, que equivale a 5,5 cucharadas cafeteras. Sumado a las altas cantidades de azúcar, contiene un edulcorante no calórico que se llama stevia, y bueno, realmente la botella de 600 mililitros contiene estos 27 gramos de azúcar, que cubren del 77 al 108% de lo máximo tolerado de azúcar para un adulto durante todo el día. Esto de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, pues este organismo indica que la cantidad de azúcar máximo tolerado para adulto es de 5 a 7 cucharadas cafeteras para todo el día, ¿sale? Entonces, la verdad es que pues les decía que es como pensar en cocinar con manteca y echarle un chorrito de aceite de oliva, ¿no? Es exactamente lo que estás haciendo cuando estás consumiendo coca, bueno, de esta Life, ¿no? De la verde. Entonces, por favor, absténganse de estar consumiendo esas cochinadas, por favor. Y recuerden que el día de hoy hay que ponernos las pilas para hacer ejercicio, para ponernos bien con la alimentación. Espero que tengas una excelente semana.